Por fin, tras meses de meticulosos preparativos, mi marido Pierre y yo hicimos realidad nuestro sueño de pasar la luna de miel en Grecia. Nada más llegar a Atenas, el aire cálido y fragante nos envolvió, prometiéndonos 2 semanas de evasión total. Nuestra primera escala fue Santorini, una isla de casas blancas encaramadas en escarpados acantilados sobre el mar Egeo. Aún recuerdo el momento en que llegamos a nuestra villa, cogidos de la mano, maravillados por la espectacular vista que teníamos ante nosotros. Pierre me abrazó y me susurró al oído: «Es aún más bonito que en nuestros sueños, mi amor». Cada día era una nueva aventura. Exploramos las estrechas calles de Oya, parando en encantadoras tabernas para degustar mezze y vino local. Una noche, sentados en nuestra terraza privada, presenciamos una impresionante puesta de sol, con el cielo iluminado en tonos naranjas y morados. «Nunca he visto nada tan magnífico», dije, conmovida. Pierre sonrió, sus ojos brillaban bajo la luz dorada. «Yo tampoco». «Bueno, aparte de ti, claro». Nos reímos a carcajadas, saboreando cada segundo de este momento perfecto. Nuestro viaje nos llevó a Mykonos, donde pasamos días enteros en playas de arena dorada, nadando en las aguas cristalinas del mar Egeo. Un día alquilamos una pequeña embarcación para explorar las recónditas calas de la isla. Pierre, que siempre había soñado con navegar, estaba encantado. «Y mira, Sophie», exclamó señalando a un grupo de delfines que jugaban en la estela de nuestro barco. Era como si la propia naturaleza celebrara nuestro amor. Nuestros últimos días en Grecia los pasamos en Atenas, donde recorrimos sus calles cargadas de historia. Frente al Partenón, cogidos de la mano, sentimos el peso de los siglos y la magia de este lugar mítico. «Es increíble pensar en todas las personas que han pisado esta tierra antes que nosotros», susurré asombrada. Pierre asintió pensativo. «Y ahora formamos parte de esa historia. Nuestra historia». Aquellas 2 semanas pasaron como en un sueño. Cada noche nos dormíamos agotados pero felices, ansiosos por descubrir lo que nos deparaba el día siguiente. Nuestro amor, ya de por sí fuerte, parecía crecer y florecer bajo el sol griego. El día de nuestra partida, sentí una punzada de tristeza al despedirme del país que tanto nos había dado. En el avión de vuelta a casa, Pierre y yo hojeamos las fotos de nuestro viaje, reviviendo cada precioso momento. «Estas 2 semanas han sido las mejores de mi vida», le dije, apoyando la cabeza en su hombro. «La primera de muchas por venir», respondió él, besándome con ternura. Llenos de recuerdos maravillosos y de amor, nos dirigimos a casa, ansiosos por empezar nuestra nueva vida juntos. Pero nada podía prepararnos para lo que nos esperaba. Cuando el taxi se detuvo frente a nuestra casa, al principio pensé que el conductor se había equivocado de dirección. La fachada, antes de un blanco inmaculado, había sido pintada de un amarillo chillón. Los rosales que yo había plantado con esmero en el jardín habían desaparecido, sustituidos por gnomos de jardín de lo más kitsch. «Debe de haber algún error», murmuré incrédula. Pierre, igualmente confuso, pagó al conductor y salimos con las maletas en la mano. A medida que nos acercábamos a la puerta principal, mi inquietud iba en aumento. Lo sentía en los huesos. Pierre introdujo la llave en la cerradura, pero no giró. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Entonces la puerta se abrió desde dentro. Me quedé de piedra al ver a mi suegra, Françoise, de pie en el umbral. Llevaba una bata de seda que nunca había visto y sonreía de una manera que me heló la sangre. «Ah, por fin estás aquí», exclamó en un tono falsamente alegre. «Entrad, entrad». Atónitos, Pierre y yo entramos en nuestra propia casa. O al menos, la que había sido nuestra casa. El interior estaba irreconocible. Nuestros muebles habían desaparecido, sustituidos por otros de estilo rococó que me resultaban desagradables. Las paredes, antes adornadas con nuestras fotos de viaje, estaban ahora cubiertas de tapices florales. «Mamá», tartamudeó Pierre, claramente conmocionado. «¿Pero qué? ¿Qué pasa aquí?» Françoise hizo un gesto indiferente con la mano, como si barriera una mosca invisible. «Oh, solo he hecho unos pequeños cambios mientras estabas fuera». Esta casa necesitaba un toque femenino, ¿no crees? Sentí que la ira brotaba de mi interior. ¿Unos pequeños cambios? Vamos,
Françoise, esta es nuestra casa. No tenías derecho a... Me cortó con una risa aguda que me hizo estremecer. Oh, mi querida Sophie. Eres tan ingenua. Esta casa, hizo una pausa dramática, obviamente disfrutando del momento, esta casa es ahora mía. El mundo parecía girar a mi alrededor. Busqué la mirada de Pierre, esperando encontrar apoyo, indignación, cualquier cosa. Pero se limitó a permanecer de pie, con el rostro pálido. Eso es imposible, susurré, con un nudo en la garganta. Esto es una broma, ¿verdad? Françoise se acercó a mí, su perfume embriagador me envolvió como una nube tóxica. Me puso una mano en el hombro, un gesto que tal vez pretendía reconfortarme, pero que me hizo retroceder. Querida, me dijo con voz dulce, si no estás satisfecha, siempre te queda el divorcio. Aquellas palabras resonaron en la habitación como un trueno. Miré a Pierre, esperando que reaccionara, que dijera algo, lo que fuera. Pero permaneció en silencio, con los ojos clavados en el suelo. En ese momento, me di cuenta de que nuestra luna de miel de ensueño acababa de convertirse en una pesadilla. Y eso era solo el principio. El silencio que siguió a la declaración de Françoise fue ensordecedor. Sentí que el corazón se me aceleraba y me invadía una oleada de náuseas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo nuestro regreso de luna de miel se había convertido en una pesadilla? Françoise, articulé finalmente, luchando por mantener la compostura, no lo entiendo. Esta casa nos pertenece a Pierre y a mí. La compramos juntos, firmamos los papeles. Mi suegra soltó una risita condescendiente que me hizo estremecer. Oh, mi querida Sophie, eres tan ingenua. Las cosas cambian, ya sabes. Volví la mirada hacia Peter, desesperada por su apoyo. Pero mi marido permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los ojos clavados en el suelo. Su silencio era ensordecedor. Pierre, le supliqué, di algo. Esta es nuestra casa. Pasamos meses buscándola, acondicionándola. Finalmente levantó la vista hacia mí, y lo que vi allí me heló la sangre. No era sorpresa, no era ira. Era culpa. Sophie, empezó con voz temblorosa, yo, lo siento. Françoise interrumpió este momento con unas palmas teatrales. Vamos, vamos, no hagamos una escena. Sophie, querida, ¿por qué no te sientas? Tenemos mucho de qué hablar. Como en una niebla, me dejé guiar hacia un sillón que no reconocí. El olor a cuero nuevo me produce náuseas. Pierre se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Voila, dijo Françoise, acomodándose cómodamente en un amplio sillón como si presidiera una reunión de negocios. Ahora, hablemos con franqueza. Pierre, querido, explícale a tu mujer lo que hemos acordado. Pierre tragó saliva visiblemente, sus manos temblaban ligeramente. Sophie, empezó, con la voz apenas más alta que un susurro, antes de irnos. Mi madre habló conmigo. Me dijo que estaba preocupada por nosotros, por nuestro futuro financiero. Sugirió que le diéramos temporalmente el control de la casa, solo para protegernos. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Y aceptaste? Sin decírmelo. Asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas. Pensé que era por nuestro propio bien. Mamá dijo que era solo una formalidad, una precaución. Françoise se interrumpió, su voz goteando falsa simpatía. Sophie, no te enfades con Pierre. Solo estaba protegiendo tus intereses. Ya sabes, el matrimonio puede ser tan inestable hoy en día. Apreté los puños, luchando contra las ganas de gritar. ¿Nuestros intereses? ¿Despojándonos de nuestra casa? ¿Transformando completamente nuestra casa sin nuestro permiso? Françoise agitó la mano despreocupadamente. Detalles, querida. Lo importante es que esta casa está ahora a salvo. Bajo mi tutela. Tu tutela, repetí, incrédulo. ¿Pero por qué? Somos adultos, estamos casados, nosotros. ¿Estás segura de que quieres seguir casada, Sophie? Cortó Françoise, su tono repentinamente áspero. Después de todo, un hombre que te oculta cosas,
que toma decisiones importantes sin consultarte. ¿Es ese realmente el tipo de matrimonio que quieres? Sentí que la ira se apoderaba de mí, sustituyendo a la conmoción inicial. No finjas que te importa mi matrimonio, Françoise. Fuiste tú quien manipuló a Pierre, quien le empujó a traicionarme. Pierre se estremeció ante estas palabras, pero no dijo nada en su defensa. Françoise se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con un fulgor que yo conocía demasiado bien, el triunfo. Mi querida Sophie, permíteme ser perfectamente clara. Ahora esta casa es mía. Los papeles están firmados, todo es perfectamente legal. Si no estás contenta con este acuerdo, bueno, la puerta está abierta de par en par. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve, negándome a darle a Françoise la satisfacción de verme llorar. ¿Y si me niego a irme? Esta es mi casa, mi hogar. Françoise sonrió, una sonrisa fría y calculadora que no se parecía en nada a la mujer que había conocido durante años. Entonces, querida, acabaremos en los tribunales. Y créeme, con los mejores abogados que el dinero pueda comprar, dudo que tengas alguna oportunidad. Miré a Pierre, buscando por última vez su apoyo, una señal de que iba a despertar de esta locura y acudir en mi defensa. Pero permaneció en silencio, con los hombros caídos, derrotado. Pierre, susurré, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo has podido hacernos esto? Finalmente levantó la vista hacia mí, y lo que vi allí me rompió el corazón de nuevo. Lo siento, Sophie. Pensé que era lo correcto. Mamá dijo. Tu madre, exploté, incapaz de contener mi ira por más tiempo. Tu madre nos manipuló, nos robó la casa, ¿y todo lo que puedes decir es que lo sientes? Intervino Françoise, su dulce voz contrastaba con la dureza de sus ojos. Vamos, no seamos melodramáticos. Pierre simplemente hizo lo que era mejor para todos. ¿No es así, querido? Pierre asintió mecánicamente, como una marioneta cuyos hilos movía Françoise. Me levanté bruscamente, incapaz de soportar la escena por más tiempo. No puedo creer que esto esté pasando de verdad. Yo necesito un poco de aire. Di un paso hacia la puerta, pero Françoise me detuvo con un gesto. Sophie, antes de que te vayas, me gustaría que tuviéramos clara una cosa. Si decides, como decirlo, hacer olas, debes saber que tengo en mi poder ciertos documentos que podrían ser muy embarazosos para Pierre. Documentos relacionados con su trabajo, ¿entiendes? Sentí que se me helaba la sangre en las venas. ¿Documentos relacionados con el trabajo de Pierre? ¿Qué significaba eso? Continuó Françoise, con una sonrisa cada vez más amplia. Por supuesto, estoy segura de que no llegaremos a eso. Todos somos adultos razonables, ¿no? Miré a Peter, buscando una explicación, pero parecía tan perdido y asustado como yo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz apenas más alta que un susurro. Françoise hizo un gesto despreocupado con la mano. Oh, nada importante. Solo algunas irregularidades menores en las cuentas de la empresa. Nada que no pueda explicarse, estoy seguro. Pero ya sabes cómo es la gente, siempre saca conclusiones precipitadas. La amenaza estaba apenas velada. Si intentábamos algo contra Françoise, destruiría la carrera de Pierre, tal vez incluso su libertad. Me flaquearon las piernas y me senté pesadamente en el sillón. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo se había desmoronado nuestra vida perfecta en el espacio de unas horas? Françoise se levantó, alisándose el vestido con satisfacción. Bueno, creo que ya está todo dicho. Pierre, Sophie, por supuesto que son bienvenidos a quedarse aquí, como invitados, por supuesto. Después de todo, somos una familia, ¿no? Con eso, salió de la habitación, dejándonos a Pierre y a mí solos en lo que había sido nuestra sala de estar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Pierre, buscando en sus ojos una explicación, un plan, cualquier cosa. Pero parecía tan perdido como yo. Sophie, susurró finalmente, lo siento mucho. No lo sabía. No pensé que llegaría tan lejos. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para expresar la traición que sentía.
nuestro hogar, nuestra vida, nuestro futuro, todo se había esfumado en un instante. Mientras me levantaba para salir de la habitación, decidido a encontrar una solución a esta pesadilla, un pensamiento cruzó mi mente. Françoise no había esperado que me defendiera. Creía que había ganado. Pero en realidad no me conocía. No sabía de lo que era capaz cuando me llevaban al límite. Y en ese mismo momento, supe que no iba a rendirme sin luchar. Françoise ganó el asalto, pero la guerra no había hecho más que empezar. Los días siguientes al ultimátum de Françoise fueron un torbellino de emociones y acciones frenéticas. Me negué rotundamente a aceptar la situación, decidida a recuperar nuestra casa y nuestra vida. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Maitre Dubois, un abogado famoso por su tenacidad y su experiencia en derecho inmobiliario. Señora Leclerc, me dijo en nuestro primer encuentro, su situación es compleja, por no decir otra cosa. Asentí, con las manos entrelazadas alrededor de mi taza de café. Lo sé, amo. Pero no puedo dejar que mi suegra se salga con la suya. Esta casa nos pertenece, Pierre y yo la compramos juntos. Maitre Dubois hojeó los documentos que le había traído, sus ceños se arrugaban más y más a medida que leía. El problema, Madame Leclerc, es que este documento firmado por su marido parece perfectamente legal. Le da a su suegra el control total de la propiedad. Sentí que se me apretaba el corazón. Pero tiene que haber una forma de cancelarlo, ¿verdad? Pierre no sabía lo que realmente estaba firmando. El abogado suspiró y se quitó las gafas para limpiarlas pensativamente. Podríamos alegar coacción o engaño, pero será difícil de probar. ¿Está su marido dispuesto a testificar contra su madre? Esta pregunta me hizo darme cuenta de que ni siquiera había hablado de la situación con Pierre desde aquella terrible noche. Se había encerrado en sí mismo, evitando mi mirada y mis preguntas. No lo sé, admití de mala gana. Maitre Dubois me miró con compasión. Señora Leclerc, no voy a mentirle. Esta será una batalla larga y difícil. Necesitaremos pruebas sólidas para impugnar la validez de este documento. A pesar de la aparente dificultad de la tarea, me enderecé, decidido. Estoy listo para luchar, maestro. Cueste lo que cueste. Las semanas siguientes fueron un auténtico maratón jurídico. Todos los días había papeleo que rellenar, pruebas que reunir, testimonios que tomar. Me pasaba horas revisando nuestros extractos bancarios, nuestras pólizas de seguro, cualquier cosa que pudiera demostrar que Pierre y yo éramos los verdaderos propietarios de la casa. Mientras tanto, la vida en casa se había convertido en un infierno. Françoise se había instalado en el dormitorio de invitados, convirtiendo nuestra casa en su dominio personal. Todas las mañanas la encontraba en la cocina, tomando el café como si nada. Ah, Sophie, me decía siempre con una sonrisa cursi, ¿has dormido bien? Espero que el ruido de la calle no te moleste demasiado. ¿Quizá deberíamos plantearnos cambiar las ventanas? Apreté los dientes, resistiendo el impulso de tirarle mi propio café a la cara. Las ventanas están bien, Françoise. Como todo lo demás en esta casa. Nuestra casa. Su sonrisa no vaciló. Oh, querida, ¿sigues con esa idea? Creía que ya lo habíamos superado. Cada interacción con ella era un calvario, pero me mantenía firme, sacando fuerzas de mi determinación de recuperar lo que era nuestro. En cuanto a Pierre, parecía cada vez más distante. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, evitando cualquier confrontación. En las raras ocasiones en que nos quedábamos solos, la tensión era palpable. Una noche, cuando ya no podía más, me enfrenté a él. Pierre, tenemos que hablar de lo que está pasando. No podemos seguir así. Suspiró, pasándose una mano cansada por la cara. ¿Qué quieres que te diga, Sophie? Cometí un error, un terrible error. Un error, repetí, incrédulo. Le diste a tu madre nuestra casa. ¿Cómo has podido hacerlo sin decírmelo? Pierre bajó los ojos, incapaz de sostenerme la mirada. Me dijo que era para protegernos, para asegurar nuestro futuro. Pensé que tenía razón. Sacudí la cabeza, sintiendo que la ira aumentaba en mi interior. ¿Y ahora qué? Ahora que ves lo que ha hecho, ¿qué vas a hacer?
Guardó silencio durante un largo momento antes de murmurar, no lo sé, Sophie. Realmente no lo sé. Esta conversación solo fortaleció mi determinación. Si Pierre no podía luchar por nosotros, lo haría sola. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada etapa del procedimiento judicial parecía acercarnos un poco más a la verdad, pero también revelaba nuevas complicaciones. Maitre Dubois trabajaba sin descanso, profundizando en todos los recovecos del caso. Una mañana, mientras me preparaba para una nueva reunión con el abogado, recibí una llamada que lo cambió todo. Señora Leclerc, la voz de Maitre Dubois era tensa, tengo noticias. Noticias inquietantes. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué ocurre, maestro? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que reanudara. Descubrí algo en los documentos que obtuvimos. Parece que su marido conocía el plan de su madre desde el principio. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. ¿Qué? No puede ser verdad. Pierre nunca. Tengo algunos emails, Madame Leclerc. Correos electrónicos entre su marido y su madre, que datan de varios meses antes de su luna de miel. Discutían en detalle este plan para desposeerte de la casa. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Me senté pesadamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Pierre, mi Pierre, ¿había participado conscientemente en este plan? ¿Me había estado mintiendo, traicionándome, todo este tiempo? Madame Leclerc, ¿todavía está ahí? La voz de Maitre Dubois parecía venir de muy lejos. Sí, logré articular, estoy aquí. ¿Qué debemos hacer ahora? El abogado respiró hondo. Bueno, eso cambia el juego considerablemente. Esta prueba podría ser decisiva en nuestro caso. Pero, debo preguntarle, ¿Madame Leclerc está preparada para usarla? Significaría exponer públicamente la traición de su marido. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Todos esos años de matrimonio, todos esos momentos de felicidad compartida, ¿era todo mentira? Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito tiempo para pensar. Lo comprendo, respondió Maitre Dubois amablemente. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero, tenga cuidado, señora Leclerc. Si su marido se entera de que tenemos esta información. Asentí, aunque él no podía verme. Tendré cuidado. Gracias, maestro. Después de colgar, me quedé sentado un largo rato, intentando digerir esta devastadora noticia. ¿Cómo pudo Pierre hacerme esto? ¿Cómo pudo planear todo esto, sabiendo el daño que me haría? Aquella noche, cuando Pierre llegó a casa, luché por mantener una fachada de normalidad. Cada vez que me hablaba, cada vez que me tocaba, tenía que reprimir el impulso de gritar, de enfrentarme a él, de preguntarle por qué. Pero sabía que tenía que tener cuidado. Si quería tener alguna posibilidad de recuperar nuestra casa, de reparar el daño causado por su traición, tenía que jugar un poco más. Aquella noche, tumbada en la cama, escuchando la respiración de Pierre a mi lado, tomé una decisión. Iba a luchar, no solo por nuestra casa, sino por mí misma. Por la mujer fuerte e independiente que había sido antes de que Pierre y Françoise intentaran arrebatármelo todo. A la mañana siguiente, llamé a Maitre Dubois. Utilice las pruebas, le dije sin preámbulos. Haga lo que sea necesario para ganar este caso. ¿Está segura, señora Leclerc?, preguntó con voz preocupada. Sí, respondí, sintiendo que me invadía una nueva determinación. Ya es hora de que se sepa la verdad. Al colgar, miré por la ventana, viendo salir el sol sobre nuestro barrio. Empezaba un nuevo día, y con él una nueva etapa en mi vida. Una fase en la que ya no sería la víctima, sino la luchadora. Françoise y Pierre pensaron que podrían manipularme, robarme mi casa y mi dignidad. Pero pronto descubrirían que habían subestimado la fuerza de una mujer decidida a luchar por lo que era suyo. Los días que siguieron a mi decisión de utilizar las pruebas contra Pierre fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Cada mañana me levantaba con un peso en el pecho, sabiendo que iba a tener que enfrentarme no solo a Françoise, sino también al hombre al que había amado y en el que había confiado durante tantos años. Un martes por la mañana,
mientras me preparaba para otro día de batalla legal, sonó mi teléfono. No conocía el número y dudé antes de cogerlo. Diga, dije con cautela. ¿Sophie? Es Amélie, la hermana de Pierre. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Amélie y yo nunca habíamos estado muy unidas. Llevaba años viviendo en el extranjero y nuestras relaciones se limitaban a las obligadas celebraciones familiares. Amélie. No esperaba tu llamada, balbuceó sorprendido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Amélie volviera a hablar, con la voz temblorosa por la emoción. Sophie, sé lo que está pasando. Lo que mamá y Peter te han hecho. Lo siento mucho. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Era la primera vez desde el comienzo de esta pesadilla que alguien de la familia de Pierre expresaba compasión por mí. ¿Cómo lo sabías?, pregunté en voz baja. Amélie respiró hondo. Mamá me llamó hace unos días, presumiendo de su brillante plan. Pensó que lo aprobaría, que estaría orgullosa de ella. Pero Sophie, lo que te hicieron es imperdonable. Cerré los ojos, embargada por la emoción. Gracias, Amélie. No sabes cuánto significa para mí oír eso. Quiero ayudarte, dijo con firmeza. Sé cosas, Sophie. Cosas sobre mamá, sobre sus manipulaciones financieras a lo largo de los años. Creo que esta información podría serte útil en tu juicio. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Tú harías eso? ¿Testificarías contra tu propia madre? Esa no es la madre que conozco, respondió Amélie con amargura. La mujer que hizo esto, que manipuló a su propio hijo para que robara la casa de su nuera, esa no es la madre que yo conocí. Y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruye vidas. Quedamos en vernos al día siguiente en un discreto café del centro de la ciudad. Cuando llegué, Amélie ya estaba allí, nerviosa, con los dedos golpeando rítmicamente la mesa. Sophie, me dice levantándose para saludarme. Nos miramos incómodas por un momento antes de que me abrazara. Siento mucho todo esto. Una vez sentada, Amélie sacó un grueso sobre de su bolso. He reunido todo lo que he podido encontrar, explicó. Extractos bancarios, correos electrónicos, documentos. Mamá siempre ha sido creativa con el dinero de la familia. Pero lo que ha hecho esta vez supera todo lo que podía imaginar. Hojeé los documentos y mis ojos se abrieron de par en par al descubrir el alcance de las manipulaciones de Françoise. Es increíble, susurré. ¿Cómo ha podido hacer todo esto sin que nadie se diera cuenta? Amélie sacudió la cabeza con tristeza. Mamá siempre ha sido buena manipulando a la gente. Sabe exactamente qué decir y hacer para conseguir lo que quiere. Y, por desgracia, Pierre siempre ha sido especialmente vulnerable a sus manipulaciones. ¿Pero por qué?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué hacer esto? Éramos felices, teníamos una buena vida. Amélie tomó mi mano entre las suyas. Creo que mamá nunca ha aceptado que Pierre crezca y tenga su propia vida. En su mente, sigue siendo su hijo pequeño, y ella piensa que sabe mejor lo que es bueno para él. Y tú eras una amenaza para ella. Alguien que podía arrebatarle a Pierre. Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Pero ir tan lejos como para robar nuestra casa? Eso es una locura. Sí, lo es, estuvo de acuerdo Amélie. Y es por eso que no puedo permanecer en silencio. Sophie, quiero testificar. Quiero decir la verdad sobre lo que hizo mamá, sobre sus manipulaciones a lo largo de los años. Le apreté la mano, conmovido por su valentía. Amélie, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tu familia. Me interrumpió con un gesto. Eres parte de esta familia, Sophie. Y lo que mamá y Pierre te hicieron, eso no es lo que hace una familia de verdad. No puedo tolerarlo. Pasamos las siguientes horas hablando, a veces llorando, incluso riendo, a pesar de la gravedad de la situación. Por primera vez en meses, me sentí menos sola, menos desesperada. Al día siguiente, me reuní con el señor Dubois para presentarle las nuevas pruebas y contarle que Amélie estaba dispuesta a testificar. Es extraordinario, dijo, mirando los documentos.
Con esto, tenemos posibilidades reales no solo de recuperar tu casa, sino también de demostrar el fraude y la manipulación de tu suegra. Asentí, decidido. ¿Qué debemos hacer ahora? Vamos a presentar una nueva denuncia, explicó Maitre Dubois. Con estas nuevas pruebas, podemos pedir no solo que se anule la transferencia de propiedad, sino también una indemnización por los perjuicios morales que ha sufrido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Amélie permaneció a mi lado, dándome un apoyo inquebrantable mientras nos preparábamos para el juicio. En cuanto a Pierre, parecía estar cada vez más nervioso a medida que se acercaba la fecha. Una noche, cuando volvía de una reunión con Maitre Dubois, encontré a Pierre sentado a oscuras en nuestro salón. Parecía destrozado, 10 años más viejo. Sophie, susurró cuando me vio, sé que lo sabes. Sobre todo. Me senté frente a él, con el corazón acelerado. Sí, Pierre. Lo sé todo. Bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Lo siento mucho. No sé cómo pude hacerte esto. A nosotros. Sentí que la ira y el dolor surgían dentro de mí. ¿Por qué, Pierre? ¿Por qué lo hiciste? Sacudió la cabeza, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No lo sé. Mamá siempre ha tenido ese control sobre mí. Me hizo creer que era por nuestro bien, que era la única forma de protegernos. Fui débil, fui estúpida. Respiré hondo, luchando contra el impulso de abrazarlo, de consolarlo como había hecho tantas veces en el pasado. Pero las cosas habían cambiado. Nosotros habíamos cambiado. Pierre, dije suavemente, no puedo seguir así. Lo que tú y tu madre hicisteis, rompió algo en mí. No sé si podré volver a confiar en ti. Asintió, resignado. Lo comprendo. Voy a testificar, Sophie. Voy a decir la verdad en la corte. Sobre todo. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Gracias, Pierre. Es lo correcto. Mientras subía a la cama esa noche, me di cuenta de que, por primera vez en meses, me sentía optimista. Con Amélie a mi lado, las pruebas en nuestro poder, y ahora Pierre dispuesto a decir la verdad, teníamos una oportunidad real de ganar este caso. Pero lo más importante era que había redescubierto una parte de mí misma que creía perdida. La mujer fuerte y decidida que nunca se dejaba vencer por la adversidad. Y fuera cual fuera el resultado del juicio, sabía que esa mujer sobreviviría, que reharía su vida. A la mañana siguiente, cuando me desperté, miré por la ventana el sol que salía sobre la ciudad. Empezaba un nuevo día, lleno de promesas y posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba preparada para afrontarlo, con la cabeza alta y el corazón lleno de esperanza. Por fin llegó el día del juicio, cargado de una tensión palpable. El imponente Palacio de Justicia se alzaba ante mí, símbolo tanto de mis temores como de mis esperanzas. Amélie estaba a mi lado, su presencia tranquilizadora me daba la fuerza que necesitaba para atravesar aquellas enormes puertas. ¿Estás preparada?, me preguntó en voz baja. Respiré hondo. Tan preparado como puedo estar. Dentro, la sala ya estaba llena. Vi a Françoise sentada en primera fila, con un rostro impasible que no mostraba ninguna emoción. Pierre también estaba allí, cabizbajo y evitando cuidadosamente mi mirada. Maitre Dubois me saludó con una sonrisa confiada. Tenemos un caso sólido, señora Leclerc. Mantenga la calma y diga la verdad. El juez entró y comenzó el juicio. Las horas siguientes fueron un torbellino de testimonios, pruebas y complejos argumentos jurídicos. Escuché con el corazón encogido como Maitre Dubois explicaba metódicamente el alcance de la manipulación y el fraude de Françoise. Cuando me llegó el turno de declarar, sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Respiré hondo y empecé a contar mi historia, con la voz temblorosa al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba. Señoría, concluí, esta casa no era solo un inmueble para mí. Era nuestro hogar, el lugar donde pensábamos construir nuestro futuro, quizá incluso criar a nuestros hijos. Cuando Françoise nos lo arrebató, no solo nos robó un edificio, nos robó nuestros sueños, nuestra seguridad, nuestra confianza.
Vi a Françoise agarrotarse en su asiento, su máscara de impasibilidad resquebrajarse ligeramente. Entonces llegó el momento que más temía, el testimonio de Pierre. Subió al estrado, más pequeño y vulnerable que nunca. Me gustaría disculparme primero, empezó, su voz apenas audible. Lo que he hecho es imperdonable. Traicioné la confianza de mi mujer, dejé que mi madre manipulara mis miedos e inseguridades. Entonces empezó a detallar cómo Françoise le había convencido para que firmara los documentos, cómo había jugado con su miedo al fracaso y su deseo de complacer. Mientras hablaba, pude ver cómo Françoise se derrumbaba ante la realidad de su inminente derrota. Pero el momento más sorprendente llegó con el testimonio de Amélie. Dio un paso al frente, recta y decidida, ignorando la mirada que le dirigía su madre. Señoría, declaró con voz clara, lo que mi madre le hizo a Sophie no fue un incidente aislado. Durante años he sido testigo de sus manipulaciones, del modo en que utilizaba el dinero y las emociones para controlar a nuestra familia. A continuación, presentó los documentos que me había enseñado y que demostraban los años de malversación de fondos de Françoise. La sala prorrumpió en murmullos de asombro y vi al abogado de Françoise palidecer visiblemente. Cuando el juez se retiró a deliberar, la espera se hizo insoportable. Amélie me apretó la mano, ofreciéndome su apoyo silencioso. Pierre, al otro lado de la sala, parecía cabizbajo, con el peso de sus actos claramente sobre sus hombros. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el juez regresó. El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez. Este tribunal declara que la transferencia de la propiedad a Madame Françoise Dubois es nula y sin efecto, por haber sido obtenida mediante fraude y coacción. Sentí que las piernas me flaqueaban de alivio. Amélie me abrazó, con lágrimas de alegría corriendo por nuestras mejillas. El juez continuó, además, en vista de las pruebas de irregularidades financieras presentadas, este tribunal ordena una investigación exhaustiva de las actividades de la señora Dubois. A la espera de los resultados de esta investigación, todos sus bienes serán congelados. Françoise se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la rabia. «Que esto es ridículo. No puede hacer eso». «Silencio en la sala», tronó el juez. «Señora Dubois, le aconsejo que mantenga la calma o me veré obligado a expulsarla». Françoise volvió a sentarse, echando humo pero en silencio. Finalmente, concluyó el juez, este tribunal concede a la señora Sophie Leclerc una indemnización sustancial por el perjuicio moral que ha sufrido. Se levanta la sesión. El martillazo final resonó en la sala, sellando nuestra victoria. Miré a mi alrededor, atónito, luchando por creer que realmente había terminado, que habíamos ganado. Amélie me abrazó una vez más. «Te lo has conseguido, Sophie. Has ganado». Vi a Pierre acercarse tímidamente. «Sophie, lo siento mucho. Por todo». Asentí, incapaz de hablar. Las emociones eran demasiado fuertes, demasiado contradictorias. Alivio, alegría, pero también una profunda tristeza por lo que habíamos perdido, por la confianza rota que tal vez nunca se repararía del todo. Los días siguientes al juicio fueron un torbellino de actividad. Recuperar las llaves de casa, cambiar las cerraduras, empezar a deshacer los cambios que había hecho Françoise. Cada paso era a la vez liberador y doloroso, un recordatorio constante de todo lo que habíamos pasado. Una noche, cuando estaba terminando de guardar las últimas cajas de Françoise, Pierre apareció en la puerta. «¿Puedo pasar?», me preguntó en voz baja. Dudé un momento antes de asentir. Se sentó en el borde de la cama, parecía incómodo. «Sophie, sé que no hay nada que pueda decir que compense lo que he hecho. Pero quería que supieras cuánto lo siento. He sido débil, cobarde y te he causado un dolor imperdonable». Respiré hondo. «Pierre, no voy a mentirte. Lo que hiciste, lo que hizo tu madre, me destrozó. Pasé meses preguntándome cómo el hombre al que amaba podía haberme traicionado así». Bajó los ojos, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Lo sé. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero», continué, «no quiero que el odio y la amargura definan el resto de mi vida. Necesito seguir adelante, curarme».
Pierre levantó la vista, con un brillo de esperanza en los ojos. ¿Eso significa que hay alguna posibilidad para nosotros? Sacudí suavemente la cabeza. No, Pierre. Al menos no como antes. La confianza que teníamos, el amor que compartíamos, se han roto de un modo que no creo que pueda arreglar. Pero tal vez, con el tiempo, podamos encontrar una nueva forma de estar en la vida del otro. No como marido y mujer, sino quizá como amigos. Asintió, con una mezcla de tristeza y alivio en el rostro. Lo comprendo. Y agradezco esta oportunidad, aunque no la merezca. Las semanas siguientes las pasé reconstruyendo, no solo mi casa, sino mi vida. Amélie se quedó a mi lado, ayudándome a redecorar, haciendo que el espacio volviera a ser mío. Un día, mientras pintábamos el salón, se volvió hacia mí con una sonrisa. Sabes, Sophie, nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que todo esto haya sucedido. Levanté una ceja sorprendida. ¿En serio? Ella asintió. Por supuesto, me gustaría que no hubieras tenido que sufrir tanto. Pero mírate ahora. Eres más fuerte, más resistente. Y, bueno, he ganado una hermana en el proceso. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón. A pesar de todo el dolor, de toda la traición, también había ganado algo precioso, una amistad, una hermandad que nunca creí posible. Aquella tarde, sentada en mi terraza, viendo la puesta de sol sobre la ciudad, me di cuenta de que por primera vez en meses me sentía en paz. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo. Seguiría habiendo días difíciles, momentos de duda y tristeza. Pero había capeado el temporal. Me había enfrentado a la traición y la manipulación y había salido victoriosa. Y lo que es más importante, había redescubierto mi propia fuerza, mi propia valía. Cuando la última luz del día se desvaneció, sonreí. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba impaciente por saber qué me deparaba. Una nueva Sofía había emergido de esta prueba, más fuerte, más sabia y dispuesta a abrazar las infinitas posibilidades que tenía por delante.